En este video resolveremos el ejemplo 3.1 del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos, cuarta edición de los autores Charles Alexander y Matthew Sadiku. Hemos comenzado un nuevo capítulo de este libro y comenzaremos resolviendo primero los ejemplos, los problemas prácticos y finalmente los ejercicios de cada capítulo. Este ejemplo nos dice lo siguiente: calcula los voltajes de nodo en el circuito mostrado en la figura 3.3 y es esta que estamos viendo aquí. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este ejemplo 3.1? Este ejemplo lo vamos a resolver mediante el análisis nodal. Como sabemos, este capítulo 3 trata sobre los métodos de análisis para circuitos, siendo uno el análisis nodal y el otro análisis de mallas. Y primeramente tenemos que tener en cuenta que el libro nos proporciona esos tres pasos para determinar los voltajes de nodo, que es una parte del análisis nodal. Aquí tenemos cada uno de los tres pasos, pero no los leeremos en este momento, ya que primeramente vamos a pasar al paso 1. En este paso 1, lo primero que vamos a hacer es lo que nos dice, que es seleccionar un nodo como nodo de referencia. En este caso, aquí en este círculo tenemos este símbolo que representa ground o tierra, y esto representa el nodo de referencia. ¿Qué es un nodo de referencia? En este caso, si tiene este símbolo, significa que el circuito está conectado al potencial de la tierra y que debe ser 0, o en los casos de la vida real es aproximadamente 0. Esto nos sirve para que haya un nodo que tenga un voltaje 0 y sea nuestro voltaje de referencia. Entonces ahora pasamos con lo siguiente de este paso. Nos dice lo siguiente: asigna voltajes B1, B2 hasta B subíndice n-1 a los restantes nodos n-1. Los voltajes son referenciados con respecto del nodo de referencia. En este circuito, ¿cuántos nodos tenemos? Tenemos un nodo aquí, otro nodo aquí y otro nodo aquí. En total tenemos 3 nodos. Y en los nodos los ponemos como n. Entonces, para n igual a 3, sustituimos en esto que es bn-1, sería b subíndice 3-1, y vamos a obtener un nodo b subíndice 2, un nodo b subíndice 1 y un nodo b subíndice 0. Pero en este caso el b subíndice 0 correspondería a la tierra, entonces no es necesario ponerlo. Entonces con eso el nodo de aquí lo llamaríamos B1 y el nodo de aquí lo llamaríamos B2. Entonces ya hemos completado el paso número 1, colocado nuestro nodo de referencia, que va a ser este aquí abajo, y le asignamos B1 y B2 a los otros dos nodos. Entonces ahora pasamos al paso número 2. Comenzamos con el paso número 2 con lo que tenemos subrayado, que nos dice lo siguiente: aplica KCL. ¿Qué es KCL? Es Kirchhoff's Current Law, o la ley de corriente de Kirchhoff, para cada uno de los nodos no referencia n-1. Y primeramente tenemos que recordar cuál es esta ley de Kirchhoff de corriente. Esta ley de Kirchhoff de corriente nos dice lo siguiente: se representa de esta manera, y lo que nos está indicando es que la sumatoria de todas las corrientes que entran y salen de un nodo va a ser igual a 0. Por el momento dejémoslo aquí y más adelante lo vamos a aterrizar.
En esta representación matemática, n corresponde al número de ramas conectados al nodo y n, subíndice n, es la enésima corriente que ingresa o sale del nodo. Entonces, lo que necesitamos ahora es definir las corrientes. En este ejemplo, el libro ya nos define las corrientes, pero cuando nos pongan problemas nosotros lo vamos a hacer. Pero ya cuando suceda eso veremos qué pasa. Y aquí tenemos el circuito que nos da el libro y nos definen corrientes que entran y salen de ambos nodos. Por el momento dejemos este término acá y ahora pasamos de este lado de la diapositiva. Primero hay que definir el signo de las corrientes. Las corrientes, lo común es que las corrientes que entran al nodo son positivas y las que salen son negativas. Por decir, I1 entra al nodo B1 al igual que I3, ¿no? Disculpen. I1 entra al nodo B1, por lo tanto es positivo. Y por otra parte, la corriente I2 y la corriente I3 salen del nodo, por lo tanto son negativas. Definiendo esto y aplicando la ley de corriente de Kirchhoff, vamos a obtener lo siguiente. Aplicamos la ley en el nodo 1, que es aquí, o que ya designamos como B1, que es aquí. Hacemos la sumatoria. I1 menos I2 menos I3. ¿Qué representa eso? La corriente I1 menos la corriente I2 porque sale, menos la corriente I3 porque sale, es igual a 0. Entonces ahora pasamos las corrientes negativas del otro lado de la igualdad para que nos quede lo siguiente. I1 es igual a la corriente I2 más la corriente I3. Pero recordamos que tenemos un valor para la corriente I1 que es igual a 5 amperios. ¿Cómo sabemos eso? Por esta fuente de corriente, la cual ya tiene definido un valor de corriente. Esta fuente suministra la corriente I1 que es igual a 5 amperios. Entonces lo sustituimos y obtenemos esta ecuación final de 5 amperios es igual a la corriente I2 más la corriente I3. Tenemos esta ecuación y la dejamos por el momento. Pasamos a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff al nodo 2 que es aquí o al que designamos como B2 que es aquí. Hacemos la sumatoria de corrientes. B1, la corriente I1, vean que va hacia aquí, lo que significa que está saliendo del nodo y por lo tanto es negativo. Entonces pone menos corriente I1. Ahora la corriente I2 entra al nodo, vean la dirección, entra al nodo, por lo tanto es positivo. La corriente I4, vean su dirección que va hacia el nodo, es decir, entra al nodo, por lo tanto también es positiva. Y la corriente I5, vean su dirección, va hacia la resistencia y posteriormente hacia el nodo de referencia, entonces está saliendo del nodo y por lo tanto es negativo. Entonces nos queda menos I1 más I2 más I4 menos I5 es igual a 0. Ahora pasamos los negativos del lado derecho de la ecuación y obtenemos la corriente I2 más la corriente I4 es igual a la corriente I1 más la corriente I5, pero tenemos valores para la corriente I4 que es igual a 10 amperios, eso por esta fuente de corriente. Y ya habíamos hablado del valor de la corriente I1 que es de 5 amperios por esta fuente. Entonces sustituimos y obtenemos que la corriente I2 más 10 amperios es igual a 5 amperios más la corriente I5. Y ya hemos hecho este paso 2. Aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff para ambos nodos. Y ahora lo que nos faltaría es expresar estas corrientes en términos de
voltajes nodales usando la ley de Ohm, que es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces ahora lo que vamos a hacer es esto, dice, usa la ley de Ohm para expresar las corrientes de rama en términos de voltajes nodales. Entonces, ya aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff para el nodo 1 y para el nodo 2 y obtuvimos estas ecuaciones. Aquí en este lugar, esta ecuación es diferente a la anterior, que es esta, porque este 5 lo pasé de este lado y este I2 lo pasé de este lado, y obtenemos esto: 10 menos 5 da 5, y 5 estaba de este lado, y 2 está positivo de este lado, pasó de este lado negativo, y entonces obtenemos esta nueva ecuación. Entonces ya tenemos estas dos ecuaciones, que son la ley de corriente de Kirchhoff en ambos nodos. Y entonces ahora necesitamos expresar estas ecuaciones en términos de voltajes nodales, ¿ok? Para eso empleamos la ley de Ohm y recordamos la ley de Ohm. La ley de Ohm es voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Despejamos la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, pero el voltaje implícitamente es un diferencial de voltaje que es expresado como Vn menos Vm, ¿ok? Para que la corriente fluya tiene que haber un diferencial de potencial, y normalmente, o por convención o obligatoriamente, la corriente siempre fluye de un voltaje alto a un voltaje bajo. Entonces Vn tendría que ser mayor a Vm, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Normalmente Vn es el valor de la fuente que tenemos, supongamos 10, y Vm sería 0. Entonces 10 menos 0 daría 10. Entonces normalmente por eso se utiliza esta fórmula. Entonces veamos este pequeño ejemplo. Tenemos este resistor conectado a una fuente B1 y a una fuente B2. Es decir, tenemos un voltaje B1 y un voltaje B2. Aquí tenemos la corriente y tenemos la dirección de esa corriente, que es hacia la izquierda o hacia el voltaje B1. Entonces, si sabemos que la corriente está fluyendo de B2 a B1, entonces B2 es mayor y B1 es menor. Entonces, la ley de Ohm para esta corriente queda: la corriente I es igual al voltaje 2, que es este, menos el voltaje 1, que es este, sobre la resistencia, que es de esta resistencia. Ya con esta idea, ya procedemos a convertir estas ecuaciones a términos de voltajes nodales. Recordamos esta fórmula que ya vimos. Y entonces lo que vamos a hacer es aplicar ley de Ohm para la corriente I2, I3 e I5. Para la corriente I2, vamos a la corriente I2, que es esta. Tenemos un voltaje. Primero veamos la dirección de la corriente. La corriente va de B1 a B2. Entonces B1 es mayor y B2 es menor. Entonces B1 va aquí, donde iría Bn, y ponemos el signo menos y ponemos B2, que sería menor. Eso se divide entre los 4 ohms de esta resistencia. Y ya tenemos la corriente I2 en términos de voltajes nodales, ¿ok? Hacemos lo mismo para I3. I3 se encuentra aquí. Veamos el sentido de la corriente, va hacia el nodo de referencia. Entonces, si va hacia el nodo de referencia, B1 es mayor y el nodo de referencia es 0, es decir, es menor. Entonces se pone B1 menos 0 sobre la resistencia por la que pasa la corriente, que es de 2 ohms, va aquí. Y como este es 0, pues no se pone, y ponemos que la corriente I3 es igual a B1 sobre 2 ohms. Entonces ahora pasamos a la corriente I5. La corriente I5
está aquí y fluye de B2 al nodo de referencia. Es decir, B2 es mayor que el nodo de referencia. Pues sí, el nodo de referencia vale 0. Entonces sustituimos B2 menos 0 sobre 6 ohms. B2 menos 0 pues da B2, entonces queda como la corriente I5 es igual a B2 sobre 6 ohms. ¿Y por qué no se hace para la corriente I1 e I4? Eso porque ya tenemos definidas estas corrientes. I1 es igual a 5 e I4 es igual a 10 amperios. Entonces por eso no se pone. Entonces ahora pasamos con lo siguiente, que es sustituir esas corrientes en voltajes nodales en las ecuaciones que obtuvimos con la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces ahora vamos a sustituir las corrientes que obtuvimos en voltajes nodales en las ecuaciones que habíamos obtenidas aplicando la ley de corriente de Kirchhoff. ¿De cuáles ecuaciones estoy hablando? Para recordar un poco, es la de 5 amperios es igual a la corriente I2 más la corriente I3 más, y la otra es 5 amperios es igual a la corriente I5 menos la corriente I2. Para I2 obtenemos que es igual a B1 menos B2 sobre 4 ohms, y 3 es igual a B1 sobre 2 ohms, la corriente I5 es igual a B2 sobre 6 ohms. Entonces I2 lo vamos a sustituir aquí, I3 aquí, y I5 aquí, y I2 aquí. Entonces obtenemos esto. Y obtenemos esto, 5 amperios es igual a B1 menos B2 sobre 4 ohms más B1 sobre 2 ohms. Entonces esto representa I2 y eso representa I3. Aquí obtenemos esto, 5 amperios es igual a B2 sobre 6 ohms. Ponemos el menos y ahora tenemos que tener cuidado con el signo negativo. ¿Por qué? I2 vale esto. Entonces abrimos un paréntesis y adentro ponemos lo que vale. Porque tenemos que multiplicar menos por B1 va a dar menos B1 y menos por menos B2 va a dar más B2. Entonces, reordenando, obtenemos 5 amperios es igual al voltaje 2 sobre 6 ohms más B2 que se volvió positivo menos B1 que aquí estaba positivo pero ahora es negativo por el signo. Todo eso sobre 4 ohms. Entonces ya hemos sustituido o ya hemos escrito en términos de voltajes nodales, las corrientes nodales. Ya con esto ahora vamos a simplificar las ecuaciones, porque tenemos fracciones y queremos simplificarlo. ¿Cómo hacemos para simplificar? Recordando un poco eso, podemos aplicar mínimo común múltiplo. 4 y 2 que son los denominadores de estas fracciones. El mínimo común múltiplo, ¿se acuerdan cómo era? Tenemos 4 y 2, sacamos mitad, la mitad de 4, 2, la mitad de 2, 1. Tenemos todavía la posibilidad de sacar la mitad de 2. Escribimos otro 2 aquí, 2 entre 2 da 1 y este ya estaba en 1, entonces lo bajamos. Entonces nuestro mínimo común múltiplo, esta multiplicación de 2 por 2 queda como resultado 4. Entonces ahora en este, los denominadores son 6 y 4. Sacamos mitad, la mitad de 6, 3, la mitad de 4, 2. Volvemos a sacar mitad para este 2. 3 lo bajamos, la mitad de 2, 1. Entonces ahora únicamente tenemos el 3, le sacamos su tercera. 3 entre 3 da 1 y el 1 lo bajamos. Entonces nuestro mínimo común múltiplo queda como una multiplicación de 2 por 2, 4, por 3, 12. Entonces ahora multiplicamos cada ecuación por su mínimo común múltiplo. Es decir, toda esta ecuación por lo que obtuvimos, que es 4. Entonces ahora multiplicamos 4 por 5 amperios, 4 por todo este término y 4 por todo este término. Quedando de la siguiente manera, 5 amperios por 4 da 20 y aquí
en esta multiplicación podemos cancelar este 4 con este 4. Entonces únicamente nos queda B1 menos B2. Y aquí B1 sobre 2 ohms por 4 podemos sacar mitad. O se va a dividir. Entonces 4 entre 2 da 2 y nos queda 2B1. Ahora hacemos lo mismo pero con su mínimo común múltiplo de esta ecuación, que es 12. Multiplicamos 12 por 5 amperios, 12 por este término y 12 por este término. Quedando de la siguiente manera. 5 amperios por 12 da 60. B2 sobre 6 ohms por 12 da 2 entre 6 da como resultado 2, da 2B2, 2 por voltaje 2, más, y aquí 12 entre 4 da como resultado 3. Entonces nos queda B2 menos B1 por 3. Aquí vean que ya quité los amperios. ¿Por qué? Porque aquí estamos dividiendo entre... Aquí los denominadores son términos de resistencia. Entonces si multiplicamos, el mínimo común múltiplo también daría en términos de resistencia o de ohms. Entonces si multiplicamos, los términos que tenemos en esta ecuación corresponden a corriente. Entonces si multiplicamos todos esos términos de corriente por resistencia, que es ley de Ohm, que es corriente por resistencia, que da voltaje. Entonces esto que obtuvimos ya no está en términos ni de amperios ni de corrientes. Bueno, sí está, pero no implícitamente. Está en términos de voltaje ahora. ¿Ok? Tengamos eso en cuenta, que ya no está en términos ni de amperios ni de corrientes, sino ahora está en su producto, que sería voltaje. Y ahora ya tenemos esto que fue 20 volts es igual a B1 menos B2 más 2B1. Sumamos 2B1 más B1 y obtenemos 20 es igual a menos B2 más 3B1. Y aquí 60 es igual a 2B2 más 3B2 menos 3B1. Entonces, aquí este debería ser B1. Y así 2 más... Aquí este 1 está mal. 5B2. Ok, aquí este es 2B2 más 3B2 da 5B2 menos 3B1. Y ya obtuvimos nuestras ecuaciones finales. Las ecuaciones que describen las corrientes de rama en voltajes nodales. Entonces ahora pasamos al tercer paso. Entonces pasamos al paso 3, que nos dice lo siguiente: resolver las ecuaciones simultáneas resultantes para obtener los voltajes nodales desconocidos. Para resolver estas ecuaciones, en este caso tenemos tres ecuaciones, que son estas de color amarillo. Como son de dos ecuaciones, podemos utilizar un método común, que en este caso vamos a emplear el método de eliminación para encontrar las incógnitas. ¿Por qué digo que en este caso? Porque tenemos dos ecuaciones. ¿Qué tal si tuviéramos 5 ecuaciones o 6 ecuaciones? Tendríamos que hacer matrices. Pero por el momento no es necesario. Podemos aplicar un método común, que va a ser el método de eliminación. Recordamos cómo se hacía este método. Ponemos las ecuaciones de esta manera, dibujamos estas líneas y vemos si podemos eliminar términos que tengan la misma incógnita. Las incógnitas en este caso es B2 y B1. Y para eso nos fijamos en que tengan el mismo coeficiente, que sería 3 y 3. Y ahora tendríamos que fijarnos que tengan signos diferentes. Tenemos más y menos. Entonces eso significa que somos afortunados y que podemos eliminar directamente estos términos o la incógnita B1. Si fuese que el coeficiente es diferente, entonces lo que tendríamos que hacer es escribir el coeficiente contrario aquí y el coeficiente contrario aquí y multiplicar, y se van a poder eliminar.
Ahora sí también el coeficiente, ahora si lo que es si tenemos signos iguales, lo que tenemos que hacer es multiplicar por 1 y menos 1 para que nos den signos diferentes. En este caso no pasó eso, pudimos eliminar de manera directa. Eliminamos esta columna y nos queda 20 es igual a menos B2, 60 es igual a 5B2. Entonces ahora sumamos las columnas, 20 más 60 da 80. Ponemos el signo igual y menos B2 más 5B2 da como resultado 4B2. Aquí obtenemos una nueva ecuación y esta ecuación únicamente tiene una incógnita, por lo tanto podemos buscar el valor de esa incógnita. Para eso, este 4 que está multiplicando al voltaje 2 pasa a dividir a 80, que esto ya es términos de volts. ¿Ok? Entonces B2, 80 volts entre 4 da como resultado 20 volts. Entonces el voltaje nodal B2 es igual a 20 volts. Y entonces ahora sustituimos B2 en cualquier ecuación inicial para obtener el voltaje B1. Entonces 20 volts, vamos a utilizar esta ecuación para obtener el voltaje B1. Y aquí tenemos la ecuación y ahora donde veamos B2, en vez de escribir B2 escribimos su valor que es 20 volts. Entonces obtenemos 20 volts es igual a menos 20 volts más 3B1. Este 20 lo pasamos de este lado de la ecuación y nos queda 20 más 20 da 40. Y aquí lo reordené, pasé de la izquierda a las incógnitas, 3B1 es igual a 40 volts. Entonces ahora este 3 que se encuentra multiplicado a B1 pasa a dividir a 40. Entonces obtenemos que B1 es igual a 40 volts entre 3. Realizamos esa división y obtenemos que voltaje B1 es igual a 13.34 volts. Y obtenemos finalmente nuestra respuesta final, que nuestro voltaje nodal B1 es igual a 13.34 volts y nuestro voltaje nodal en el nodo 2 o en el B2 es igual a 20 volts y esta es nuestra respuesta final y hemos terminado este video. Como siempre les habla su amigo Iván 4.0, quiero ser mentor y me apoyarías muchísimo comentando si te gustó el video, si tienes alguna duda, sugerencias o cosas que puse y quizá no debía haber puesto o quizá debía haber simplificado, resumido más. Sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video.